Muy buenos días. En este sábado 19 de octubre de 2024, 28 del tiempo ordinario, del ciclo B, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que podría parecer un poco extraño, porque el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios son un mismo Dios, tres personas distintas. Si tú despotricas contra Jesucristo, estás despotricando contra Dios. Pero ¿cuál es el pecado entonces contra el Espíritu Santo que lo hace diferente que tú niegues al Espíritu Santo? Es ese pecado de la persona que se endurece hasta tal punto que no solo niega la existencia de Dios, sino que se empeña en convencer a otros de esa mentira. O aquel que insiste en promover a otro ídolo como Dios, negando la existencia del Dios trinitario. Es decir, es una oposición violenta contra Dios. Y eso, por supuesto, no se perdona, porque es una decisión consciente, racional y voluntaria. Y como Dios respeta al hombre, lamentablemente, el hombre que hace eso se condena él mismo. Tú puedes alegar contra los padres que tuviste. Estás alegando contra Dios porque Dios te los dio. Tú puedes protestar contra la vida que te tocó vivir. Estás alegando contra Dios y protestando contra Dios porque Dios es quien te da la vida que tienes. Es cierto, esa vida la modificamos nosotros según nuestros actos libres y conscientes y también según nuestros actos no tan libres e inconscientes que cometemos por culpa del pecado que habita en nosotros. Pero de todas maneras, en definitiva, Dios siempre está detrás de nuestra vida. Y nada acontece en el mundo, que yo se los he dicho muchas veces y conviene recordarlo de vez en cuando para que no lo olvidemos, sin que Dios lo quiera o lo permita, aunque no lo quiera, para el bien de los que Dios ama. Y Dios ama a todos los seres humanos. Somos nosotros los que no amamos a Dios. Eso significa que Dios siempre va a procurar hacer lo mejor para ti y a darte lo mejor para ti, aunque tú no lo entiendas. Por eso es tan importante esta parte que dice el Señor: quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Si nosotros, buenamente o malamente, en nuestra debilidad, no perdemos nunca la esperanza y la fe en Jesucristo, y además hablamos de él, lo anunciamos a la gente, y nos declaramos cristianos sin miedo al que dirán, a que se rían, o más adelante, sin miedo a que nos persigan y nos quieran condenar a muerte por ser cristianos. Quien se declare por el Señor, ten plena seguridad que Él va a salir en tu defensa en el momento final. Y por último, lo que está diciendo acá el Señor de la última parte del Evangelio, lo que dice: cuando os lleven a las sinagogas, o sea, nos está hablando de una persecución, y hoy estamos cada vez más cerca de eso. Cuando nos lleven a juicio, cuando nos traten de condenar por ser cristianos, no te preocupes por la defensa que harás, porque en ese momento Dios te dará palabras de sabiduría para hablar a tus carceleros, para hablarle a tus torturadores, para hablarle a los jueces, para hablar a quien sea necesario, porque para muchos ese va a ser el momento fundamental en su vida en donde van a poder dar por fin testimonio de Dios. Ojalá empecemos desde ahora. Eso sería lo mejor. Así cuando llegue el momento ya tenemos práctica.
y sabemos cómo anunciar el amor de Dios a la gente. Por ahora, hagamos nuestra práctica con los que nos rodean. Y ya veremos cómo algunos reciben y cómo otros no. Hace días íbamos a la parroquia con un hermano en mi comunidad y nos llevó un taxista, un hombre interesante, pero que a ese no le entraban balas. Tenía contraargumento para todo, pero él era muy bueno, muy cristiano. Sin embargo, tenía 2 hijas de una mujer, convivía con otra que a su vez tenía una hija de otro hombre, pero él era muy cristiano. Y no hubo caso que entendiera que estaba en pecado mortal. No lo hacía de mala fe, por lo tanto, ese no está pecando contra el Espíritu Santo, pero sí se está perdiendo de vivir una vida absolutamente plena, que por desgracia no logra entender cómo se hace. Por eso hay que anunciar y nunca esperar respuesta positiva. A veces lo aceptan, a veces no lo aceptan, a veces se convierten, a veces te contradicen y otras veces te maldicen. Pues alégrate. Alégrate cuando te vaya mal, porque eso mismo hicieron con los profetas anteriores a nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.